El planeta Tierra, nuestro planeta Tierra es definitivamente algo imponente, ¿verdad? Algo hermoso. Ahora que estamos en esta situación de pandemia, realmente nos ha hecho pensar muchísimo como, como criaturas que vivimos en este planeta, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho? ¿Y qué vamos a seguir haciendo con este planeta? Y ciertamente en este planeta vive una criatura llamada ser humano, que es una criatura con ciertas capacidades importantes, ¿verdad? Tiene una capacidad muy grande para innovar y una capacidad inmensa para crear nuevas cosas. Y eso creo que lo ha demostrado a lo largo del tiempo, ¿verdad? El ser humano, a lo largo del tiempo, una de las cosas que más le ha gustado es comunicarse entre sí. Es un ser social completamente, ¿no? Y siendo un ser social, siempre ha querido transmitir un mensaje de un ser a otro. Y a lo largo de los años, pues la tecnología nos ha ayudado muchísimo para esto, ¿no? Hemos pasado desde la época de las cavernas, cuando teníamos que pintar pinturas en las paredes de las cavernas, a hoy día confirmar transacciones digitalmente a través de dispositivos que andamos de todos los días con nosotros, ¿no? Y el Internet nos ha ayudado muchísimo a esto, ¿no? El Internet es una creación que por allá del año 1969 en los Estados Unidos nació a raíz de un tema militar. Lo que querían era poder tener la forma de comunicarse militarmente hablando entre diferentes puntos del planeta de una forma segura, ¿verdad? De una forma segura. Ya por el año 1969 no estaba pensando en el tema de confidencialidad de los datos. Ya por el año 69 lo que se pensaba era tener una manera de poder tener disponible un servicio y de alguna forma poder sobrevivir a una catástrofe que en aquel momento se veía más como de tipo nuclear, ¿no? Y resulta ser que el ser humano ha utilizado mucho el Internet, pero creo que lo ha utilizado tanto como para bien como para mal, ¿verdad? Y algo que hay que tener muy en cuenta es que la información es poder. Era lo que decía ya por el año 1986 cuando salió con esta frase el señor Bill Gates, ¿verdad? El dueño de Microsoft. Y es cierto, la información es poder realmente, ¿verdad? Esa es la realidad. La información le da poder a cualquier empresa, organización, cualquier naturaleza, ¿no? Lo cierto es que la información es poder comprarla, ¿sí? Hoy día la información tiene un gran precio en el mercado, ¿sí? Veamos este ejemplo, por ejemplo, que tenemos acá, una cuenta PayPal, que es una cuenta para hacer pagos electrónicos, en el dark web, por ejemplo, anda más o menos alrededor de $1.5 conseguir una cuenta de estas. Una cuenta de correo anda entre los $0.7 a $2.3. ¿Por qué? Porque con las cuentas de correo, el tener acceso a una cuenta de correo muchas veces me da acceso a otra serie de servicios que la persona tiene asociado a su cuenta de correo. ¿Okay? Hoy día está muy de moda el que a nosotros, por ejemplo, nos encripten los equipos, ¿verdad? Cifren la información de esos equipos y después nos pidan un rescate por esa información. Y eso, en ocasiones para las organizaciones es relativamente un costo muy alto. Anda entre más o menos lo que es 300 bitcoins, que al precio de, digamos, del tipo de cambio del día de ayer, andaba en 9,000 y pico de dólares. Eso sumaría más o menos, así una cantidad de unos 2.7 millones de dólares, ¿verdad? Y bien, los mismos delincuentes también se divierten, andan en búsqueda de cuentas, por ejemplo, como de Sony PlayStation, de Netflix y cualquier tipo, digamos, por ejemplo, de estas empresas de servicios de entretenimiento, ¿no? Bueno, lo cierto es que también andan en búsqueda de mucha información, ya sea información bancaria, información que esté relacionada directamente con tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque esa información la pueden monetizar directamente, la pueden convertir en dinero constante y sonante que pueden utilizar para sus objetivos. Y a veces es importante entender quién anda detrás de esta información. Generalmente asociamos este tipo de actividad a criminales que andan buscando cómo generar fraude,
¿verdad? A hackers sociales que lo que quieren es obtener información de usted para poder generar otro tipo de actividades criminales, ¿verdad? Robando la identidad. Y también muchas veces las asociamos a grupos hacktivistas, lo que conocemos en el bajo mundo a veces del dark web como grupos como Anonymous, Lazarus, Lizard Squad, todo ese tipo de grupos, digamos, delictivos, de alguna manera a veces no necesariamente andan detrás de dinero, pero este tipo de grupos andan muchas veces detrás de una ideología, ¿no? Sin embargo, no se detiene allí. No solamente este tipo de grupos quieren nuestra información, ¿verdad? Muchas veces empleados disgustados podrían querer esta información. Y cuando hablamos de organizaciones, en las organizaciones también podríamos tener este tipo, digamos, de situaciones donde un empleado no está de acuerdo con la organización y puede eventualmente querer ejecutar alguna acción que comprometa la información de la organización. Pero también las mismas organizaciones con sus controles, con sus productos, servicios, cualquier cosa y naturaleza para la cual se dedica la organización, está dentro de un nicho de competitividad de mercado o está dentro de un nicho donde podría tener información que otras organizaciones podrían considerar como información de valor para poder conocer secretos comerciales, para poder conocer o poder adelantar posicionamiento en un mercado, etcétera, ¿no? Y también los gobiernos hoy día andan detrás de mucha de esta información para poder de cierta forma conocer aspectos que le puedan servir para definir políticas públicas. Entonces, todo este tipo de cosas se nos presentan a las organizaciones como un reto cuando estamos hablando de información y más adelante vamos a ver cuál es la relación que todo esto tiene con el fraude bancario. Adicionalmente tenemos algunos otros grupos. Muchas veces los estudiantes que están en las universidades aprendiendo, por ejemplo, carreras relacionadas con tecnologías de información, ciberseguridad, seguridad de la información, pues a veces quisieran practicar y practican muchas veces con las organizaciones también, ¿verdad? Y tratan de desarrollar muchas de sus capacidades conociendo qué tan protegidas estamos las organizaciones. Eh, Otros grupos que son muy comunes, que se han visto, por ejemplo, en los casos que se han documentado, ¿verdad? Son los grupos militares y también los grupos relacionados con el terrorismo. Gracias a Dios, tal vez en estas latitudes el terrorismo no es algo que, digamos, sea de mucha preocupación para nosotros, pero en otros países donde esto es de mucha preocupación, realmente el proteger la información relacionada con la población y evitar actos de terrorismo se vuelve un tema muy, muy importante. Bueno, ¿y quién es el punto más vulnerable en todo esto? Definitivamente creo que el ser humano, ¿verdad? Porque en muchos de estos casos, el ser humano, primero que todo, se podría ver afectado en su integridad física y en lo que es su vida, ¿no? Cuando estamos hablando ahora de actos terroristas, el ser humano es un punto vulnerable en ese sentido, ¿no? Si estamos hablando desde un punto de vista del conocimiento, de la información, propiedad intelectual, también las organizaciones, pues tienen que poner en la balanza de que el ser humano conoce mucha de esta información y que el ser humano también podría ser comprometido en algún momento. ¿Sí? Y si estamos también pues pensando en las organizaciones como tal, pues la organización maneja información que es accedida, trabajada, manipulada, consultada por los seres humanos, ¿verdad? Y los seres humanos también a veces somos engañados. Y eso es parte de lo que vamos a conversar en este día, ¿no? Bien, decía por allí un hacker muy famoso de los años 80, uno de los primeros hackers, diría yo, que existió en el mundo, Kevin Mitnick, decía que consideraba que la realidad era que era más fácil manipular, por ejemplo, a las personas que a una máquina, que a la tecnología como tal. Y a veces no deja de tener razón. Los seres humanos, como somos seres sociales, y recuerdan bien la gráfica del inicio, nos gusta compartir la información. Y muchas veces no somos tan maliciosos cuando nos hacen una pregunta, ¿sí? Cuando nos hacen una pregunta, generalmente contestamos de una buena fe y muchas veces no nos preguntamos si esto podría eventualmente representarme un problema. Porque muchas veces no sentimos
esa amenaza directa con lo que me están preguntando. Una pregunta inocente podría llevarme a sentirme, a no sentirme incómodo con la pregunta y poder brindar información. Por ejemplo, si alguien me pregunta a mí en este momento, por ejemplo, si yo utilizo algún mecanismo para proteger mis cuentas bancarias, muchas veces con solo la pregunta yo podría contestar, sí, claro, yo utilizo tal y tal, por ejemplo, situación o cosa para poder protegerme. Si alguien me pregunta, por ejemplo, bueno, tu password, por ejemplo, tiene más de 8 caracteres, probablemente le voy a contestar, sí, claro, mi password tiene más de 8 caracteres, usan letras, números, símbolos, y sin ninguna, probablemente sin ninguna malicia voy a contestar a cada una de estas preguntas. Pero esta persona podría estar eventualmente también haciendo lo que uno llama ingeniería social, ¿verdad? Para obtener información importante. Es por eso que entonces quisiera que hagamos un pequeño ejercicio. Quisiera que puedan entrar a esta página web y pues, también podrían escanear este código QR para que hagamos un ejercicio de qué tanto nosotros conocemos cómo protegernos ante este tipo de cosas, ¿ok? Me voy a salir un momentito de la presentación y me gustaría, por favor, que todos puedan ingresar a la página y nos confirmen si pueden ver la primera pregunta que tenemos acá en pantalla. Eso lo tienen que ver en sus dispositivos. Ahí por favor nos van confirmando que puedan ingresar y que además de eso puedan ver las preguntas. No sé si alguien ha contestado, André, y que me puedan confirmar si logran ver. Sí, por aquí nos preguntan que si hay que habilitar cookies. Sí, por favor habiliten los cookies para que puedan recibir todos los iconos y información que va a preguntar. Muy bien, la primera pregunta dice, si alguna vez has utilizado una red pública para navegar por Internet con tu teléfono, tableta o computadora, en cualquiera de los siguientes. ¿Ok? Ahí ya tenemos algunas respuestas. Observen ustedes cómo algunas personas ya han contestado. Les voy a solicitar a todos los que todavía no lo han hecho, continúen. Vamos a dar algunos segundos adicionales para obtener más respuestas. Muy bien. Observemos un poco esta información mientras otros se van uniendo y van contestando. Observemos qué tenemos acá y analicemos un poco para qué utilizamos nosotros nuestros dispositivos. Generalmente los utilizamos para conectarnos a una banca en línea, para poder hacer compras por medio de Internet, tal vez en un porcentaje menor para redes sociales y correos, pero los utilizamos bastante más para navegar por Internet, ¿verdad? Y algunas personas nos comunican, ¿verdad? Por acá, que no utilizan redes públicas. ¿Qué es una red pública? Como para entenderlo, ¿no? Porque a veces, digamos, cuando hablamos de redes públicas, estamos pensando en el Wi-Fi de algún lugar, un parque, un aeropuerto, un edificio, una institución bancaria, etcétera, etcétera, ¿no? Lo consideramos a veces como redes públicas, pero muchas veces la gente no los considera como redes públicas, ese tipo de redes, ¿verdad? Lo cierto es que una red pública es cualquier red en donde, por ejemplo, no es mi red propia, no es la red de la casa, no es la red de la organización, ¿verdad? No es la red que normalmente, digamos, tiene unos niveles de seguridad, digamos, determinados, y son redes que comparto, por ejemplo, con otras personas. Cuando yo me conecto a Internet, me estoy conectando generalmente a redes públicas, ¿sí? Y muchas veces no tenemos conciencia que estas redes de alguna u otra manera pertenecen a este grupo de redes que se llaman redes públicas. Y es muy importante tener esto claro, ¿verdad? Porque es diferente cuando uno utiliza la red de la organización, la red que me ofrece mi proveedor de telefonía,
a las redes que, por ejemplo, puedo tener yo en un parque o en cualquier otro lugar, ¿no? Y eso es muy importante. Bueno, esa es una de las primeras conclusiones que sería bueno tener por acá. Otra pregunta es, ¿cuánto cuentan con un antivirus o aplicación de seguridad instalada en todos y cada uno de estos dispositivos? Tratemos de ser lo más sinceros posibles. Esto es este, una actividad académica, no quedan los nombres de nadie, pero es muy importante que sepamos hasta dónde nosotros nos protegemos con la tecnología. ¿Ok? Ahí vamos obteniendo algunos resultados. Vamos a esperar algunas respuestas adicionales. Muy bien. Bien, mientras vamos contestando, hablemos un poco de esto. Muchas de las personas, aquí ya no estamos hablando de organizaciones, pero las personas utilizamos nuestros dispositivos para conectarnos a temas personales, pero también a temas empresariales o organizacionales como tal, ¿no? Y una de las cosas que a las organizaciones, ¿verdad? Les preocupa mucho es la seguridad. Y generalmente las organizaciones tenemos dispositivos controlados con algún antivirus o algún elemento de seguridad para evitar que esos dispositivos se vean afectados con amenazas que existen hoy día en el Internet, ¿no? Bueno, a nivel personal es importante también contar con este tipo de controles de seguridad que estén instalados en nuestros dispositivos, porque nos va a permitir estar un poco más seguro cuando navegamos por el Internet o las redes públicas también, ¿verdad? Ok, muy bien. Pasemos a la siguiente consulta. ¿Están todos los dispositivos protegidos con contraseña? Al menos un PIN, una contraseña, ya sea reconocimiento digamos, de la cara o reconocimiento de la huella digital, la voz, cualquier cosa que nos pueda evitar que una persona que quiera ingresar al dispositivo pueda ingresar sin tener que aportar alguno de estos controles para poder ingresar. Buenísimo. Vamos viendo que aquí la mayoría de las respuestas nos dice que la gente tiene este tipo de elementos habilitados. ¿Por qué es importante esto? Bueno, ante la pérdida de nuestros dispositivos, la información que está dentro de ellos no se vería comprometida si a la persona que intenta ingresar al dispositivo, ¿verdad?, le cuesta un poco más. Por ejemplo, tendría que saber un usuario, una contraseña, un PIN, o ejercer algún elemento de autenticación para poder tener acceso a la información. Buenísimo. Vamos con otra pregunta. La contraseña que utiliza para poder acceder a su dispositivo, ¿en cada uno de los dispositivos es diferente o es el mismo en todos? ¿Será que la contraseña la estamos repitiendo o será que de alguna u otra manera también cada uno de los dispositivos tiene su propia contraseña? Muy bien. Ahí vamos viendo que estamos relativamente parecidos, un poco más gana la posición donde sí tenemos contraseñas diferentes y esto es un buen consejo, ¿saben? Tener contraseñas diferentes para los dispositivos es una buena práctica. ¿Por qué? Porque si me logran en algún momento vulnerar la contraseña o el PIN o algún elemento de seguridad de al menos uno de los dispositivos, los demás dispositivos no van a tener acceso, ¿verdad? Pero generalmente no es algo que comúnmente hagamos, ¿verdad? Que tengamos una contraseña diferente para cada uno de nuestros dispositivos. Y lo voy a poner un poco más crítico aún, que por ejemplo la contraseña del correo no sea la misma que la contraseña bancaria, que no sea la misma que la contraseña de las aplicaciones que utilizo en la organización, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando usamos una misma contraseña para muchos de los servicios o los dispositivos, también pues podemos poner en riesgo en el caso de que la contraseña se vea de alguna manera comprometida. Bien, otra pregunta más. ¿Cuáles de estos públicamente visibles servicios de Internet, verdad, pueden ver tus amigos o personas que estén conectadas a ellos? Por ejemplo,
quienes pueden ver tu información personal, ya sea en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en Snapchat, ¿verdad? O diferentes cuentas o redes sociales que existen. Observemos que vemos que correo electrónico y fecha de nacimiento son como los que más compartimos, ¿verdad? Por ahora los datos ahí van moviéndose, pero vamos viendo cómo estos datos son datos que generalmente compartimos en las redes sociales. Bueno, yo les voy a contar una cosa. Correo electrónico es uno de los que podría ser más peligroso hoy día con el tema de lo que se conoce el ataque phishing. Porque el correo electrónico y los números de teléfono son los más directos de contacto, de la forma en que te pueden contactar, ¿sí? Como organización y como persona, ¿verdad? Y muchas veces los compartimos de manera irrestricta. Algunas veces los compartimos solo con personas que yo he aceptado de alguna manera como amigo. Y de esa forma podemos de alguna manera compartir información porque siento que esa persona es de confianza. Sin embargo, pues igualmente no siempre es una buena práctica, ¿no? Pero sin embargo es una persona que yo he autorizado que conozca cierta información. Sin embargo, muchas veces las compartimos de manera pública y estos son utilizadas por las personas que andan buscando cómo generar algún tipo de afectación o fraude, ¿no? Muy bien. Ya casi vamos a terminar y para ir terminando, ¿alguna vez te has conectado a alguna red social con personas que nunca conociste o has visto en tu vida? Miren qué interesante cómo nos vamos moviendo en las respuestas y sí, muchas veces nos pasa, ¿verdad? Que conectamos con personas que no necesariamente hemos conocido en algún momento en la vida o hemos tenido algún tipo de interacción en la vida, ¿no? Y generalmente hay de todo en el Internet. Alguien puede tomar la foto de alguien más, ponerle esa foto detrás de cierta información, ¿no? Y hacerse pasar por esa persona, tratar de suplantar la identidad de otra persona y generalmente como seres sociales, ¿qué es lo que hacemos? Vemos la cara, ¿no? Vemos si es una persona que luce o parece ser una persona de confianza. Inmediatamente el cerebro ya empieza a funcionar de esa forma, ¿no? Empieza a ver esto como un tema donde existe una interpretación, por así decirlo, de seguridad, ¿no? De con quién nos estamos conectando. Muy bien, acostumbra a bloquear sus dispositivos cuando, por ejemplo, nos alejamos de ellos. Por ejemplo, cuando lo dejo en la oficina, cuando lo dejo en el escritorio, cuando lo dejo, por ejemplo, en la mesa, los acostumbro a bloquear y cuando no estoy cerca de ellos. Recordemos, teléfonos, tabletas, computadores. Es una muy buena práctica, ¿no? Ok, observemos que esta es una práctica que generalmente sí tenemos, ¿verdad? En la mayoría de las personas que nos están compartiendo su respuesta. ¿Alguna vez has participado en alguna promoción, ya sea de tarjetas, con tarjetas de presentación o proveyendo algunos de estos datos que a continuación consultamos? Por ejemplo, muchas veces nos dicen, ¿quiere participar en tal cosa? Sí, por favor, regáleme su nombre, su número, su dirección, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos que generalmente nos han solicitado y hemos compartido? Muy bien. Bueno, buenísima. Les agradezco a todos la interacción porque esto nos ha dado una visibilidad muy grande, ¿verdad? A todos de cómo es que interactuamos como personas, ¿verdad? Observen esta última pregunta. Muchas veces estamos entregándole a ciertas personas mi nombre completo, mi número de identificación. El correo electrónico es uno de los que más entregamos y los teléfonos. Y una de las cosas que más sensibles son al momento de tener fraudes digitales son estos dos últimos que les mencioné, el correo electrónico y el número de teléfono, ¿sí? Cuando el correo electrónico y el número de teléfono está disponible para estos grupos criminales, ¿verdad? Es una forma muy sencilla de contactarte directamente y es una forma
muy fácil para ellos de no tener que buscar la información en alguna base de datos ni tener que adquirirla de ningún lugar. Lo adquieren directamente de nosotros, de lo que publicamos muchas veces nosotros mismos en Internet. Y sobre eso es que vamos a conversar un poco más a continuación. A todos les agradezco muchísimo la participación, porque con esto ya tenemos un buen panorama para conversar un poco más a detalle de lo que nosotros llamamos 10 señales importantes, que son señales de alerta para reconocer los fraudes digitales o los fraudes en línea. Y estas 10 señales van a ser como los tips que acompañándonos con lo que ya vimos en el ejercicio que hicimos a través de la aplicación que utilizamos, nos va a enseñar a cómo podemos de alguna forma reconocer y poder de alguna forma actuar en relación con las señales de alerta. Veamos una de las primeras señales. Una de las primeras señales que tenemos hoy día es que nos llaman, perdonen, me pasé de filmina, nos llaman con un sentido de urgencia, ¿sí? El defraudador va a intentar llamarte, inmediatamente va a tratar de ponerte en un contexto donde si usted no hace para lo cual lo están llamando, entonces usted se va a ver envuelto en alguna situación difícil, ¿sí? Hay algo que es importante recordar. Muchas veces estamos en el trabajo, estamos en nuestra actividad diaria de las organizaciones y no tenemos la cabeza puesta probablemente en que vamos a recibir una llamada de esta naturaleza, ¿sí? Pues entonces muchas veces estamos atendiendo casos personales, estamos con nuestros hijos, estamos atendiendo a una persona y eso también nos puede provocar el que nos cambie en ese momento el entorno y que no estemos tan al tanto de qué es lo que está sucediendo. Y si además de eso me están llamando para ofrecerme algo, en donde pareciera ser que es algo que podría ponerme en alguna situación difícil o problema, pues lo más lógico, ¿verdad? Lo más lógico como seres humanos sociales que somos es que me ponga en alerta, pero a tratar de solucionar la situación, pero no necesariamente a tratar de comprender qué es lo que está sucediendo. Entonces, una cosa importante es que nunca una institución para la que nosotros de alguna manera tenemos una relación con ella, ¿sí?, nos va a llamar para presionarnos a que tomemos una decisión con algo. Igualmente, ¿verdad?, tenemos la libertad, ¿verdad?, de poder decirle, un momento, ahorita no estoy en disposición de poder ponerle atención a atenderte y lo mejor es en ese momento, ¿verdad?, decir, pues no hay problema, yo me comunico, cuelgo y llamo a la institución. Inclusive si tengo dudas, puedo hasta validar con la institución si efectivamente me estaban tratando este, de, de llamar para, de alguna manera, ayudarme con alguna situación que estuviese ahí pendiente. Entonces, una primera señal de alerta es que siempre va a haber esa presión. Si usted no hace algo, entonces va a suceder esto otro. Las instituciones que de alguna manera con las que tenemos alguna relación no hacen ese tipo de cosas normalmente, ¿no? Bien, otro punto importante, ¿verdad?, es que te llaman sin haberlo solicitado. A veces uno lo que sucede es que está esperando la llamada de alguien para una situación específica, ¿no? Pero si no ha sido así, si la llamada no está relacionada con un tema en donde yo haya solicitado algo, en donde yo haya tramitado concretamente alguna situación, pues yo debería de dudar, porque generalmente estas personas son personas sumamente hábiles que en los primeros minutos de conversación pues van a tratar de llevarte a una situación donde tú empieces a tomar decisiones como vimos en el punto anterior. Otro tema que es importante es que ya hoy día te pueden llamar ya sea de números privados, pero te pueden llamar también de números que no son privados. Y algo que es muy importante acá es empezar a recordar y a reconocer cuáles son los números oficiales de las instituciones con las que nosotros normalmente nos relacionamos, ¿no? Por eso es muy, muy, muy relevante que tengamos a mano, o si no, ingresar al sitio web de la institución y validar, verificar que los números de los cuales se están comunicando con nosotros, ¿verdad?, sean números oficiales. Generalmente todas las instituciones publicamos esos números para que la gente los pueda de alguna manera consultar. Es otro tip importante a la hora de estar en esas carreras cuando nos están llamando y nos están pidiendo que hagamos algo y estamos confundidos, ¿verdad? Porque muchas veces estamos en otra cosa, ¿verdad? Bien,
Otro tema que es relevante comprender que es una señal es que nos van a hacer preguntas exploratorias iniciales. Con esas preguntas exploratorias, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Identificar una necesidad, algo que a usted le interesa. Por eso los llamamos ingenieros sociales. Son personas que saben cómo hablar, cómo comunicarse, cómo de alguna manera interactuar con uno para poder obtener la información que andan buscando. Y una vez que detectaron que usted anda detrás de una situación X, van a ir por ahí a tratar de ofrecerle ayuda con eso, porque ese va a ser el punto de ingreso para poder obtener su confianza y su atención. ¿Okay? Entonces es importante, en la medida de lo posible, quizás con estas preguntas exploratorias que a veces hacen, tratar de detener la conversación y como si fuera, además, como le decía anteriormente, si fuera el caso, es mejor decir muchas gracias, cuelgo la llamada, yo mismo hago la llamada de vuelta a la institución y eso es un punto mucho más seguro para poder confirmar si efectivamente se trataba de algo real, ¿no? Otro punto importante, otra señal de alerta es que se van a mostrar demasiado serviciales, ¿sí? Le van a querer guiar paso a paso, de cierta forma le van a querer solucionar de manera muy amable cualquier situación que usted tenga. Y aparte de eso, muchas veces te repiten así una y otra vez, es que la llamada está siendo grabada por su seguridad, ¿verdad? Generalmente, las instituciones no te llaman para guiarte paso a paso a no ser de que tú les hayas pedido esa ayuda. Entonces te pueden regresar la llamada para poder ayudarte con lo que solicitaste, ¿no? Pero adicionalmente, las instituciones cuando te hacen la advertencia o te dicen muchas veces que la llamada está siendo grabada o podría estar siendo grabada, ustedes se darán cuenta que generalmente lo hacen una sola vez. Las organizaciones no tendemos a repetir, repetir y repetir. Esto lo hacen ellos porque lo que quieren es generar ese sentido de confianza en las personas y que la persona se sienta mucho más confiada de que sí, que es una llamada legítima y que la llamada inclusive está siendo grabada y todo lo que está pasando allí en esa llamada de alguna u otra manera está quedando en algún lugar como para respaldo de la seguridad de las mismas personas que están interactuando, ¿no? Otra señal de alerta que hemos visto y que hemos recopilado por acá es que generalmente nos van a solicitar ingresar a páginas no oficiales, páginas diferentes a las páginas que conocemos de las organizaciones con las que interactuamos. Entonces, cuando nos solicitan ingresar a páginas diferentes, ya eso debería de convertirse también para nosotros en una señal de alerta. Es una señal que nos dice, bueno, ¿qué está sucediendo acá? ¿Por qué tengo que ingresar a una página diferente a la página que generalmente estoy acostumbrado? Y lo importante en ese momento es reflexionar y decir, bueno, no, perfecto, si me están solicitando ingresar a una página diferente, yo conozco la página de la institución, ingreso a la página de la institución y si me insisten ingresar a una página que no es esa página oficial, pues igualmente lo mejor es colgar y verificar. Algo que sí nunca sucede con las instituciones y que sea normal es que te soliciten, ya sea ingresar esta información o que les entregues verbalmente esta información relacionada con tus cuentas bancarias, números de tarjeta o información de la tarjeta de crédito o débito, usuarios y contraseñas. Ninguna institución te pide ingresar un usuario y una contraseña en aplicaciones o en sitios web que no sean los oficiales de la organización, ¿verdad? Ni tampoco, y eso mucho menos te van a pedir, ¿verdad? Te van a pedir de códigos de confirmación, ya sea OTPs, tokens, tarjetas de coordenadas, porque esto es muy propio, ¿verdad? De lo que es la confidencialidad de información de cada persona o cada organización. Esto nunca deberíamos de compartirlo con nadie, ¿verdad? Esto es algo que deberíamos en algún momento de cambiar el chip de que nadie tiene el derecho de solicitárnoslo. Y las organizaciones nunca te lo van a pedir, ¿verdad? Usted puede ingresarlo directamente en el sitio web oficial de la organización, pero si te envían a un sitio web que no es el oficial, dudemos porque podría haber algo incorrecto ahí. Lo mejor es validar con la entidad. También muchas veces podrían ser que nos soliciten descargar aplicaciones para poder inclusive conectarse
a nuestros dispositivos, ya sea la PC, la tableta, el teléfono, y poder ayudarnos a realizar la transacción o a realizar la tarea que nos están pidiendo realizar, ¿no? Ninguna institución te pide descargar una aplicación para conectarse con tu dispositivo. Esto de facto no lo hace ninguna institución. Entonces es otra señal de alerta que nos puede ayudar mucho a identificar que aquí se puede estar tratando de un fraude. Lo mejor es colgar y verificar, ¿no? Vas a notar también algunas veces que puede ser que las personas pronuncien mal algunas palabras, puede ser que estas personas inclusive conjuguen mal algunos verbos, puede ser que estas personas inclusive cuando te envían un correo o te envían un mensaje tengan faltas ortográficas en lo que te están enviando, ¿verdad? Y esto es algo que tal vez no es tan común, pero se presenta en muchos casos. Y entonces hay que estar alertas cuando veamos este tipo de cosas, veamos frases que no tienen sentido, que por ejemplo usted la lee y no tiene coherencia el mensaje, que cuando tienen algún nivel, por ejemplo, de errores ortográficos, que no necesariamente, por ejemplo, están bien conjugados los verbos, pues es una señal también adicional de alerta que podemos reconocer. Y bueno, llegamos al número 10 y el número 10 nos dice que nos tenemos que olvidar de lo famoso que nos han dicho de que el candadito es señal de seguridad y que todas las conexiones que inician con HTTPS, por ejemplo, a nivel de la navegación por Internet, ¿verdad? Son conexiones que están garantizadas como conexiones seguras. Bueno, ya hoy día eso no es una garantía. Y algo que me gustaría mostrarles, tal vez rápidamente, es cómo podemos identificar en un sitio web cuando un sitio web es real o es falso. Vamos a ingresar acá a nuestro sitio web de Bacreomatic. Vemos por acá que aquí está el famoso candado del que estamos hablando, ¿verdad? Pero si queremos saber si efectivamente este sitio web es un sitio web oficial de Bacreomatic, lo mejor acá es venir, botón derecho sobre el candado y ver la información del certificado. Generalmente estos certificados les van a aparecer a ustedes quién es el dueño de ese certificado y aquí está quién es la organización titular de ese certificado. En este caso, BAC International Bank, ¿sí? Si no aparece el nombre de tu institución, probablemente ese candado, sí, es un candado de certificado digital, pero no es un sitio seguro de esa institución a la que te estás conectando. En cuyo caso, lo mejor es dudar y de alguna u otra forma, quizás contactar a tu institución y confirmar, ¿verdad? En caso de que tengas dudas. Muy importante, no ingreses a sitios que no reconozcas. Recuerda que lo más importante acá es mantenernos en sitios conocidos. Bien, por ejemplo, para poner algunos ejemplos, porque sabemos que hay personas que no necesariamente son de Costa Rica conectados por acá, en Costa Rica se está utilizando muchísimo esto con situaciones que están relacionadas con la enfermedad del COVID-19, ¿no? ¿Qué sucede? Por ejemplo, tenemos en Costa Rica el retiro de lo que son los fondos de capitalización laboral, que son fondos que los trabajadores aportamos de alguna manera a fondos de pensiones. Muchas veces estamos viendo en los fraudes que estamos viendo muy común hoy día, es que están haciendo uso de campañas que los gobiernos están utilizando para recolectar fondos y poder transferir fondos a familias necesitadas y afectadas por la situación, pues entonces también se están agarrando de situaciones como estas para abordar a las personas y decirles que probablemente tienen algún nivel de beneficio que el gobierno les quiere otorgar y que necesitan sus datos para poder hacerles el depósito de este tipo de cosas. O los abordan para decirles, miren, estamos en una situación de pandemia, estamos en una situación de emergencia y necesitamos ayudar a las personas más necesitadas y por ende te contactan para que puedas proveer ayuda. Y cuando te piden la ayuda, lo que te están pidiendo muchas veces es la información que ya conversamos, información bancaria, información de tus usuarios, tus contraseñas, tus tarjetas, ¿verdad? Información de los mecanismos de seguridad, dígase OTPs, código de coordenadas, etcétera. Y esta información definitivamente lo que están haciendo es capturándola para poder obtener acceso a tus cuentas bancarias.
Muy importante los 10 tips que vimos anteriormente para evitar cada una de estas cosas que tenemos por allí que hemos conversado. Bien, si somos víctimas de algún tipo de estos tipos de fraude, no hay que sentirse mal por ello, ¿sí? Recordemos algo que es muy, muy importante. Estas personas son ingenieros sociales. Recuerden, el ser humano es un ser social y estas personas lo que saben es explotar al ser humano, explotar la debilidad que tiene el ser humano por las cosas buenas y tratan de hacer cosas malas con esto, ¿no? Entonces no hay que sentirse mal por esto, pero sí es muy importante denunciarlo. Cuando nos ocurre una cosa como esta, denunciarlo es importante porque así esto se siente un precedente, se hace una investigación y se empieza a tipificar también por las autoridades judiciales como crimen organizado. Y entonces las autoridades también empiezan a ejercer diferentes tipos de acciones sobre este tipo de conductas que se empiezan a ver en el Internet, ¿no? Y además de eso, recordemos cada uno de los consejos que hemos visto el día de hoy por acá. Recordemos que cada uno de esos consejos nos puede ayudar a determinar cuando estamos enfrente de una persona que está queriendo defraudarnos de alguna forma. Bueno, con esto pues yo tenía para ustedes, para compartir con ustedes el día de hoy. No me queda más que ahora pasar a alguna sección donde podamos interactuar un poquito más con algunas preguntas y respuestas. Y adicionalmente ahí les dejo para los que estén interesados un enlace a YouTube donde podemos ver algunos de estos consejos que hemos visto el día de hoy y cómo se puede observar ese consejo aplicado a un caso de un sitio fraudulento que intenta igualmente adquirir información de las personas y ahí lo van a poder observar cómo es que esto ocurre en la realidad y cómo se ven estos sitios fraudulentos. Muchísimas gracias, Raúl, por tu exposición, excelente. Creo que hasta a mí me quedó clarísimo todo, ¿verdad? Uno también como usuario personal tiene sus temas, ¿verdad? Y más una organización sin fin de lucro que maneja pues fondos, maneja tantos temas relacionados con su operativa, qué necesario que es eso también para resguardarse, ¿verdad? Es súper importante y muchísimas gracias. Como decía Raúl, estamos habilitando desde ya para que ustedes puedan empezar por medio del chat a hacernos sus consultas y con mucho gusto vamos a brindar un espacio para poderles aclararles a todos cualquier duda o consulta. Entonces ya desde ya pueden iniciar haciendo sus consultas y con mucho gusto les vamos a apoyar. Tenemos la primer consulta de Nancy Mora. Dice, nuestra organización emplea los descargos automáticos para recibir donaciones. ¿Cuál sería un medio seguro para que los donantes nos dispongan el número de tarjeta y vencimiento? ¿Qué es lo que requerimos para dicho proceso? Muchas gracias, Nancy. Qué buena pregunta. Bueno, los números de tarjeta, ¿verdad? Generalmente son muy apetecidos, como vieron ustedes en la presentación, por las personas que andan buscando realizar algún tipo de fraude. ¿Qué información? Primero entendamos qué información de la tarjeta de crédito es muy sensible. Bueno, definitivamente el número de tarjeta es sensible, la fecha de vencimiento de la tarjeta es sensible y el código de seguridad que tienen las tarjetas de crédito débito es muy sensible, ¿no? Esos tres valores combinados te permiten generar lo que cualquier defraudador llamaría una compra no presente, una compra en línea, ¿no? Una compra en internet en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque estos sitios lo que validan es el dato. Y si el dato coincide, entonces la compra se va a poder realizar. Recuerden aquello que yo les decía de que lo que andan buscando es monetizar. Ahora bien, ¿cómo podemos proteger esa información? Bueno, definitivamente hay muchas maneras de protegerlo y va a depender también de los recursos que nuestras organizaciones tengan para poder abordar este tipo de cosas. En la medida de lo posible, ¿verdad? En la medida de lo posible, uno debería utilizar aplicaciones y evitar utilizar, por ejemplo, lo que nosotros comúnmente utilizamos en las organizaciones que se llaman hojas de Excel, ¿verdad? ¿Por qué eso? Porque las aplicaciones me podrían permitir capturar la información, almacenar esa información de manera cifrada o bien, tal vez si no la cifro, la puedo almacenar de manera lo que llamamos muchas veces en tecnologías de información enbasurada o saneada, ¿sí? La información saneada es cuando yo en lugar de poner todos los dígitos, ¿verdad? Le meto algunas X
pero yo puedo convertir después esas X al dígito que necesito conocer. Bueno, eso se logra con aplicaciones, ¿verdad? Un sistema de información te podría generar ese tipo de cosas. Pero muy importante es que si ustedes van a almacenar esa información en una hoja de Excel, en una base de datos, ¿verdad? De su organización, pues tomemos algunas medidas. Voy a hablar de algunas muy concretas para la hoja de Excel. Mínimo, un buen password para poder abrir esa hojita de Excel que contiene todos los números, ¿no? Un buen password significa para mí, ¿verdad? Hoy día, con la tecnología que existe, algo por arriba de los 20 caracteres, combinando letras, combinando números y símbolos, ¿verdad? Hay aplicaciones en Internet y cualquier cosa, pues también ahora les voy a entregar mi información de correo. Si alguien me quiere escribir, con mucho gusto. El correo lo utilizo solo para este tipo de cosas, así que ya saben, no lo utilizo para nada más, que lo vimos en la charla, ¿verdad? Y este tipo de cosas, por ejemplo, yo les puedo sugerir algunos sitios web que les pueden ayudar a construir passwords robustos que podamos utilizar en las hojas de Excel. Hablemos de bases de datos. Si ustedes tienen una base de datos, recordemos que las bases de datos también pueden estar sujetas, ¿verdad?, a filtración. Información que se logre filtrar de esas bases de datos. ¿Por qué? Porque somos los seres humanos los que interactuamos con esa base de datos, ya sea para consultar la información e inclusive a nivel de tecnología para darle mantenimiento a las aplicaciones y a esas bases de datos. Entonces, si queremos protegerla, para mí, la forma más fácil de hacerlo, ¿verdad?, es cifrando la información, encriptando la información por medio de aplicaciones. Raúl, tenemos otra consulta de Elizabeth Arriola. Si el uso de PayPal es seguro. Gracias, Elizabeth. Vamos a ver, la mayoría de los pagos en línea, ¿verdad?, tienen medidas de seguridad y estándares de seguridad que son certificados por terceros. Cuando, por ejemplo, no soy yo el que digo mi aplicación es segura, sino que un tercero lo dice, primero que todo le da un poco más de garantía de que es cierto lo que está pasando. Lo que estos terceros hacen es una auditoría. Y hay auditorías de muchas naturalezas. Hay auditorías que son meramente de cumplimiento. Es usted tiene A, tiene B, tiene C, y esas auditorías lo que concluyen es si usted cumple o no cumple. Pero hay auditorías en donde lo que hacen también es validar la efectividad de los controles de esa organización. Y entonces esas auditorías no solamente se limitan a decir usted tiene A, tiene B, tiene C, sino que prueban los controles para ver si los controles realmente hacen lo que dicen que hacen, ¿no? Entonces, este tipo de auditorías son muy eficientes en todas estas empresas, digamos, que tramitan pagos. Yo te podría decir que todas estas empresas, incluyendo PayPal, ¿verdad?, que procesa pagos, son bastante seguros porque ya son empresas que contemplan todo este tipo de controles auditables y auditables tanto a nivel de cumplimiento como a nivel de efectividad. 100% seguridad nunca hay. Y para muestra un botón, ahí están las noticias en donde grandes compañías se han visto también vulneradas. Pero no significa que porque las compañías se vean vulneradas, las compañías son irresponsables. Recordemos que la tecnología la utilizamos y la configuramos los seres humanos. Y los seres humanos también somos, de alguna manera, personas que estamos propensos a cometer errores. Entonces, 100% seguridad no hay, pero sí podemos decir que con la garantía de que alguien te haga validaciones de control, ya usted puede tener una garantía razonable, como los auditores a veces nos dicen. Tenemos la consulta de Héctor Gaitán, que si hay una campaña de recaudación a través de GoFundMe, ¿puede haber un fraude copiando dicha campaña? Vamos a ver, Héctor, tal vez me puedes ayudar, cuando dices copiando la campaña, ¿te refieres a copiando, por ejemplo, la forma de trabajo o la iniciativa, o te refieres ya a copiando los elementos de cómo se está recolectando la información y los fondos? Ok, vamos a esperar que Héctor nos responda. Acá tenemos otra consulta de Juan Carlos. ¿Considera que la plataforma Pagadito es segura para realizar transacciones de compra en línea o para gestionar pagos en tiendas en línea? ¿Conoces Pagadito? No, bueno, Juan Carlos, muchas gracias por la pregunta. Mira, lamentablemente no, y tampoco, digamos, en este momento te sabría decir si lo es o no lo es. ¿Qué sí es importante? Bueno, mira, muy importante siempre es la recomendación que voy a dar sobre algunos elementos. Cualquier plataforma, sea la que sea,
que cualquiera de nuestras organizaciones tenga, tiene que garantizarle siempre a sus usuarios algo muy, pero muy importante. Mínimo, el certificado digital. El certificado digital, ¿sí? Teniendo un certificado digital, lo que está garantizando es que cualquier transacción que se esté dando, perdón, entre la persona que está haciendo uso de la plataforma y la entidad con la que está interactuando, ¿verdad? Vaya cifrada la información. O sea que nadie se va a poder colar en medio, entender qué es lo que está transándose por allí y tratar de cambiar eso que está allí, ¿no? Pero está otra parte adicional. Las aplicaciones de nuestras organizaciones deben ser seguras también. O sea, por ejemplo, si es una página web de una institución, pues la página web tiene que estar desarrollada bajo estándares de seguridad. ¿Y quién te lo puede decir? Te lo puede decir, digamos, la empresa que te hace las revisiones de estandarización, de cumplimiento de esos estándares y que te hace las pruebas de validación de esos controles. Entonces, una muy buena, digamos, sugerencia siempre es, si quiero estar seguro de algo, es poder solicitarle a esa organización que si me puede decir bajo qué estándares de control y seguridad es que se rigen sus aplicaciones, ¿verdad? Y sus servicios. Héctor dice que se refiere a que se pueden desviar los fondos de la campaña al copiar los caracteres. Mira, si hacemos lo que decía anteriormente, que tenemos un certificado digital, Héctor, no debería de suceder esto, porque el certificado digital lo que garantiza es que esa comunicación es una comunicación sellada que nadie más puede ver, ¿sí? Ahora bien, hay que entender que otros elementos tecnológicos funcionan acá. No solo funciona, por así decirlo, el tubo de comunicación. Imaginémonos aquel juguete que muchas veces muchos de nosotros usábamos cuando niños, donde poníamos dos vasos con un hilo, ¿no? Y para poder, digamos, comunicarnos como si estuviésemos comunicando por teléfono. Alguien hablaba y a través del hilo se iba la señal de audio y el otro podía escuchar la llamada. Bueno, tal vez muchos de ustedes son más jóvenes y no jugaban de eso, ¿no? Pero yo sí jugaba de eso y esa comunicación me muestra mucho lo que sucede hoy día en Internet, ¿no? Hay dos entes que se quieren conectar y hay un canal físico por el cual se conectan. El Internet es así. Hay dos personas que se necesitan conectar, un usuario y una empresa o una organización, y esa empresa u organización de alguna manera le provee servicios a ese usuario. ¿Por qué canal lo hace? Lo hace a través del Internet, pero el Internet ya sabemos que es inseguro. Ya vimos en esta presentación que no es seguro. Y entonces, ¿cómo lo hacemos seguro? Lo hacemos seguro estableciendo un canal de comunicación que está cifrado. Así nadie va a poder entender o comprender lo que por ese canal de comunicación nos estamos transmitiendo. Sonia Brennan nos consulta, ¿en una página web es seguro indicar las cuentas bancarias de la organización? Vamos a ver, muy buena pregunta, Sonia, porque hemos hablado acá que muchas veces indicar cuentas bancarias podría ser, digamos, comprometedor. Lo importante es hablar de esto. Cuando hablamos de seguridad de la información, un dato no necesariamente te da contexto. Por ejemplo, tener una cuenta bancaria para que me hagan un depósito, con eso no necesariamente me van a poder hacer el depósito. Yo tengo que dar otra serie de datos, como por ejemplo mi cédula, ¿verdad? Como para que ya combinado me puedan hacer alguna transacción, ¿no? Pero lo que sí es importante es que cuando hablamos de este tipo de datos, es no combinar esos datos entre sí para que ya tengan un contexto y además de eso tengan información que se pueda convertir en sensible. Tener solamente la cuenta, digamos, nada más, eso, el dato de la cuenta no es un tema, digamos, de que te va de preocupar, Sonia. Pero sí, por ejemplo, ya tener mucho más información, por ejemplo, de quién es el titular de la cuenta, algunos, digamos, por ejemplo, temas de límites de esa cuenta, si tiene límites, si no tiene límites, si esa cuenta por A o por B tiene otras personas, digamos, que también hacen uso de la cuenta. Ya eso es información que no debería trascender los linderos o digamos, los límites de la organización y debería ser nada más del fuero único uso de la organización como tal. Pero solamente la cuenta y el número, digamos, de cédula, ya sea física o jurídica, no es un dato que te vaya a poner en riesgo. Sí, de hecho acá nos hacen una consulta similar, Tatiana, que sí asegura enviar los datos de la cuenta de la organización a través de Messenger o WhatsApp. Es exactamente lo mismo. Con la cuenta ellos no pueden hacer nada, ¿verdad? Sí, digamos, solamente teniendo ese dato no pueden hacer nada. Sin embargo, pues yo siempre digo que aquí lo importante es ser muy cuidadosos
cuando vemos transacciones atípicas en una cuenta, ¿verdad? Muchas veces no tenemos formas o no monitoreamos este tipo de cosas, ¿verdad? Como institución, como organización. Y eso es importante porque si se diera en algún momento algún compromiso, que no necesariamente tiene que ser por el tema de que estamos hablando de la cuenta, pero que fue porque te comprometieron el usuario, el password, una cuenta de correo o cosas de ese estilo, pues cuando uno empieza a ver ya sus movimientos atípicos es que uno empieza a tomar medidas. Un buen consejo es que las organizaciones, por ejemplo, como Bacreomati, les dan la oportunidad a las organizaciones y a las empresas de poder activar alertas, ¿no? Y que si en algún momento están sucediendo transacciones que son transacciones de alto valor o que son transacciones que ustedes desean conocer cuando ocurren, les lleguen los mensajes. Perfecto. Silvia nos consulta cómo debe actuar la ONG cuando recibe una llamada sospechosa, o bien si realizó la estafa, cómo comunicar a los colaboradores o socios aliados esto que sucedió. Muy buena pregunta. Bueno, mira, Silvia, te voy a decir algo. Yo rescato mucho lo que decíamos en la presentación de no sentirnos mal. ¿Por qué eso es importante? Porque esto le puede pasar a cualquiera y no significa que la empresa sea insegura. Recuerden que estamos hablando de factores sociales y aquí a quien vulneraron no fue a la infraestructura tecnológica ni a los procesos de la organización. Están jugando muchas veces con la buena voluntad de las personas. Entonces, eso es un primer punto. Pero una vez que ya te sucedió, lo primero es, primero que todo, de alguna manera, ponerte en contacto con la institución que te pueda ayudar más. Si estamos hablando de fondos que están en un banco, pues ponerte en contacto con tu banco. Si estamos hablando de fondos que maneja directamente la institución, pues con las personas de la institución que de alguna manera tienen la responsabilidad del manejo de esos fondos, ¿verdad? Eso es uno. ¿Para poder qué? Para poder tomar medidas. Siempre cuando ocurre un evento, lo primero es contener la situación. ¿Qué significa contener la situación? Significa que lo que está sucediendo no se haga más grande de lo que ya es, ¿sí? Entonces, contener la situación de cara al fraude que estaba ocurriendo podría significar bloquear las cuentas, por ejemplo, ¿no? Para que no existan más movimientos. Otra cosa que puede ocurrir es que nosotros inmediatamente allí, ¿verdad? Activemos protocolos de monitoreo y de otras cosas con las instituciones con las que interactuamos y adicionalmente empecemos a activar los protocolos de comunicación con las personas que de alguna manera han depositado la confianza en nosotros, ¿no? Como institución, y ahí empecemos a brindar mensajes que digamos, las organizaciones ya tienen establecidos y deberíamos de tener establecidos, ¿verdad? Como mensajes para atender situaciones que uno podría llamar que son situaciones anómalas o situaciones que ponen en riesgo el que se pueda tergiversar la comunicación o el mensaje final que llega a los usuarios, ¿no? Es importante que si en realidad ocurrió una situación de brecha en donde puso en riesgo ya sea información o fondos, pues una vez confirmada la situación, pues lo transparente es decir, bueno, está ocurriendo esto, ¿verdad? Pero ya después de haber pasado por todo el proceso, ¿no? El proceso que sigue es el proceso de erradicación. Erradicación significa comprender por qué ocurrió esto, cuál fue la verdadera causa raíz que permitió que esto ocurra. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer probablemente allí es tomar las medidas necesarias, ¿verdad?, de control para entender lo que nos sucedió y cómo puedo hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Y eso a veces no necesariamente es sencillo, ¿no? Porque involucra que nos sentemos a entender qué fue lo que ocurrió, el que seamos muchas veces humildes en comprender que somos seres humanos y que nos puede pasar cosas como esta, pero que lo más importante aquí es aprender de esos errores y tomar acciones. Raúl, tenemos una pregunta de Kenia. Dice, cuando se ingresa a una plataforma virtual bancaria y pide que se guarde el usuario y contraseña para el fácil acceso posteriormente, ¿es seguro guardarla? Qué buena pregunta, Kenia. Vamos a ver, la recomendación siempre va a ser no almacenen las cosas, pero esto no necesariamente significa que es un riesgo, ¿verdad? Dependiendo de algunas prácticas buenas o malas que tengamos como personas. Y ahora me voy a devolver a los ejercicios que hicimos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, si tú acostumbras a usar siempre tus dispositivos en redes seguras, la red de tu organización, la red de tu casa,
¿verdad? Entonces estamos hablando que tu información no se vería expuesta si tú almacenas el password en la plataforma. Y recordemos que ese password no queda almacenado en la plataforma de tu banco o de tu institución. Eso queda almacenado en tu dispositivo. Cuando ahí tú le pones un check que diga almacénelo, lo almacena en tu dispositivo, no así en las plataformas del banco, porque el banco ya tiene esa información o la organización ya tiene esa información. Entonces, no es ahí donde se está almacenando, es en tu dispositivo. Pero ¿qué pasa si tu dispositivo se viese comprometido? Si te robaran la máquina de tu casa, si te roban el teléfono, si te roban la tableta. Recordemos las medidas de protección que hablábamos anteriormente. ¿Tienes un password? ¿Tienes un PIN? ¿Tienes algún elemento biométrico que te permite a que cualquier persona que se robe el dispositivo no va a ingresar directamente a la información que ahí esté almacenada? Eso te va a proteger. Entonces yo creo que eso es lo que te debería hacerte sentir más seguro, más segura, perdón. Yo creo que es importante en la medida de lo posible, si le preguntan a una persona que trabaja en seguridad de la información, te va a decir, no lo almacenes. Pero no significa que por almacenarlo es inseguro. Tiene que ver mucho con las prácticas que hoy día aprendimos con la interacción que tuvimos con el juego que hicimos en línea. Correcto. Diego nos consulta, ¿qué tan seguro es recibir donaciones por medio de Simpe Móvil? ¿Existe algún tipo de riesgo o fraude relacionado con este tema? Muy buena pregunta, Diego. Mira, generalmente, como decía anteriormente, estas plataformas son plataformas que tienen grandes controles de seguridad por detrás, ¿no? No hay plataformas 100% seguras, pero yo te puedo decir que las plataformas de este país que transmiten, digamos, fondos entre instituciones son muy seguras. Están con los mejores estándares mundiales, no porque, digamos, seamos nosotros, digamos, un país que, digamos, esté a la vanguardia, sino que ese tipo de prácticas, ¿verdad? Es un tipo de prácticas que son de nivel mundial, ¿sí? Y en temas financieros, yo te podría decir que sí, el sector financiero en la mayoría de nuestros países está a la vanguardia, que tal vez en otros temas de nación a veces no veamos el mismo nivel, pero yo te puedo decir que nuestros países son países que se han preocupado mucho por llevar todo este nivel de protección a casi todos los tipos de servicios que existen. Así que no te sientas inseguro, creo que es una de las plataformas más seguras que existe en Latinoamérica y además de eso, estoy seguro que nuestros países también han venido haciendo importantes esfuerzos por estar siempre con la tecnología de punta. Tatiana consulta que para depósitos de los donantes a nivel internacional, ¿qué medidas se deberían de tomar? Bien, Tatiana, muy importante es utilizar estos estándares internacionales de transferencia de fondos. Mínimo, digamos que los sitios web a los que nos estemos conectando utilicen certificados digitales. Mínimo, que siempre autentiquen a las personas y ojalá no solo con usuario y password. Es muy conveniente que además de usuario y password, uno pueda tener otros mecanismos de autenticación, ya sea tokens, sean firmas digitales, factores biométricos, lo que quiera, digamos, por ejemplo, que nuestras organizaciones puedan también habilitar o con las que estamos interactuando puedan habilitar, ¿no? Es muy importante también los monitoreos, ¿sí? Para hacer segura la transacción en línea, es muy importante que no nos confiemos nada más en que las aplicaciones están haciendo lo que tienen que hacer, sino en fijarme en los estados de cuenta y revisar si efectivamente, ¿verdad? Lo que yo transferí y lo que realmente yo decidí hacer es lo que realmente ocurrió, ¿no? Vuelvo a repetir, en este mundo de la seguridad cibernética no hay 100% seguridad, pero estoy prácticamente convencido de que si las organizaciones tomamos las medidas estándares necesarias y esas medidas estándares pues están ampliamente conocidas, ¿verdad? Y existen profesionales que nos pueden ayudar cuando no estamos seguros si tenemos o no tenemos un buen nivel de seguridad, nos pueden ayudar a alcanzar esos niveles de estándares que mundialmente se han trabajado muchísimo desde hace ya años y que definitivamente sí existen medidas para poder protegerse a esos niveles. Perfecto. José Salazar nos consulta, a nivel de BAC, ¿cuál sería el proceso en caso de ser víctima de un fraude digital? A nivel del proceso y en búsqueda de ser los más rápidos posibles. Quizás tener la posibilidad de tener posibilidad de actuar e impedir que la transacción a cuentas de terceros y demás. Muy buena pregunta. Yo les diría que lo mejor siempre es inmediatamente cuando ustedes lo detectan. Puede ser que lo detecten porque
porque efectivamente se vieron involucrados y después de colgar, inmediatamente ustedes dicen, no puede ser, me parece que esto era un fraude. Y empiezan ustedes ya con eso, con esa zozobra de que si realmente esto fue un fraude, empiezan a llamar. Entonces, ¿dónde deberían de llamar primero? A la institución bancaria. Deberían de llamar al centro de llamada, indicar concretamente, así rapidito, de que ustedes consideran que fueron víctimas de fraude para que la persona que tiene que hacer las validaciones que debe hacer, ¿verdad?, pueda hacerlas lo más rápida y eficientemente posible. Y evidentemente a partir de allí empecemos a abordar los controles de contención que hablaba yo anteriormente, ¿verdad? De congelar, digamos, por ejemplo, las transacciones de una cuenta, de monitorear elementos de quién, de dónde y qué dispositivos se están conectando, porque las instituciones financieras podemos hacer eso, ¿no? Entonces, es muy importante, son partes de las medidas de seguridad que ponemos a disposición de las organizaciones y las ONGs para que sientan ese apoyo en el momento en que está sucediendo una situación como esta, que como les decía, no hay que sentirse apenado por esto. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, hasta los profesionales. Yo conozco profesionales que se han visto afectados y no tienen por qué sentirse mal por eso. Simple y sencillamente fueron víctimas de un ingeniero social. Perfecto. Acá, más bien, más que una pregunta, es un comentario de Joana, que nos hace que ellos hace poco les quisieron realizar un fraude y que estaban vendiendo una microbús y una persona dijo que estaba interesada y solicitó el número de cuenta, el número de cédula, el nombre de la asociación y que son datos que normalmente pues se dan para el trámite y supuestamente nos quisieron realizar una transferencia en línea y se comunicaron con un agente del banco y estaban comunicados 3 personas por teléfono. El caso es que al final corté la llamada, pero el punto es que siempre esos datos se comparten. Sí, voy a hablar de eso. Qué bueno, qué buena pregunta. Perdón, ¿me repites el nombre de la persona? Es Vanessa. Disculpe. Joana. Joana, Ajá. muchas gracias, Joana, por compartir tu experiencia. Y te voy a decir por qué es muy relevante ese tipo, digamos, de fraude que tú estás mencionando. A eso le llamamos llamada tripartita. Y les voy a explicar cómo funciona, porque a veces pareciera que estamos interactuando con una persona real de la institución cuando no lo es. Vamos a ver, yo publico en internet que quiero vender algo, ¿no? Y normalmente lo publico en redes sociales o en plataformas que están destinadas para venta de bienes, ¿no? Alguien supuestamente interesado me contacta y me dice que está muy interesado, pero que necesita hacer la transacción. Y generalmente recuerdan el sentido de urgencia. Te va a decir, mire, es que necesito salir del país, es que no sé qué cosa, y te va a decir, necesito hacer la transacción prácticamente ya. Deme todos sus datos y yo le deposito de inmediato, ¿no? Una vez que te dicen eso, ¿verdad? Te dicen, mire, es que estoy teniendo ciertos problemas o te dicen algunas otras cosas que te pueden llevar a una situación donde necesitamos hablar con alguien del banco porque no puedo hacer la transacción. Al final esa es la conclusión, no puede hacerse la transacción, entonces necesitan hablar con alguien del banco. Pero en realidad no están hablando con alguien del banco, están conectando a una persona de la misma banda, ¿no? Que te pone la musiquita del banco, te habla como si fuera una persona del banco, ¿verdad? Y entonces lo que están ellos es de acuerdo en donde lo que te está llevando a ti es a esa sensación de tranquilidad de que estás hablando con una institución bancaria, ¿no? Y una vez que entonces empiezan con ingeniería social a abordarte, empiezan a solicitarte información que ya no es la información para hacerte la transacción, sino que está relacionada con tu cuenta bancaria de la organización a la que perteneces o tu cuenta bancaria personal. Y es allí cuando te solicitan ingresar en una página web o que les digas, ya sea usuario o contraseña, o a veces lo que te dicen es, vea, le voy a enviar al correo a usted para hacerle la transacción, le dice la persona del banco, supuestamente del banco, le voy a enviar un código que usted me tiene que leer. Y entonces usted le da el código que le llegó. Usted dice, oiga, ¿qué mecanismos de seguridad más buenos tiene esta institución, no? Porque hasta lo estamos haciendo seguro a través de un código que me llega a mí, no le llega a nadie más que a mí y yo se lo tengo que dar. Y lo que están haciendo es restableciendo, ya sea tu usuario, tu contraseña de tu correo o tu usuario y contraseña de tu banco con esa información que te están pidiendo. Perfecto, Raúl. Hasta el momento ya eso sería todo a nivel de preguntas. Muchísimas gracias de verdad por aclarar tantas dudas, ¿verdad? Tan diversas todas, pero necesarias para poder seguir creciendo y hacer un cambio radical en el tema de la prevención del fraude, ¿verdad? Y creo que esta mañana ha sido sumamente provechosa por eso, porque nos has abierto los ojos para tener otra visión, ¿verdad?
Gracias de verdad por tu participación. Gracias a Todo todos los que se gusto. conectaron el día de hoy y participaron en esta sesión. En este momento les estamos enviando en el chat un link de encuesta. Esta encuesta es con el fin de que ustedes nos puedan comentar qué les pareció la participación del día de hoy de Raúl y en sí del contenido de la capacitación. Para nosotros eso es sumamente valioso si ustedes lo pueden completar porque con esta información nosotros vamos a seguir trabajando en materiales provechosos para ustedes que se alineen a lo que ustedes requieren ¿verdad? Y específicamente lo que necesitan como organizaciones sin fines de lucro. Y la idea es hacer una segunda sesión relacionada con esto en temas de seguridad de la información. Entonces, para nosotros sería sumamente valioso si todos pueden ingresar en este momento al link que está en el chat para que nos puedan hacer sus comentarios relacionados con esta capacitación. Muchísimas gracias, Raúl, nuevamente. Gracias a todos por estar con nosotros en esta sesión del día de hoy y esperamos vernos pronto nuevamente. Muchas Pues ha gracias. sido un placer, que pasen un buen día. Ahí tienen mi información de contacto. Ustedes escaneen ese código QR y van a poder contactarme. Yo con todo gusto, si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, que por alguna situación no pudo consultar por acá, pues estaré también en la mayor de las disposiciones para contestar. Muchísimas gracias, que pasen bien. Gracias, Raúl. Me consultan ahí que dónde está el link. El link está apareciendo en este momento en el chat a nombre de Andrea Agüero para que puedan visualizarlo, tomar ese link y completarnos la encuesta. Igualmente, en caso de que no lo visualicen, vamos a enviarles por correo ese mismo link para que puedan apoyarnos con su respuesta. Y todo lo que es la grabación del día de hoy de esta capacitación se las vamos a estar haciendo llegar vía correo. Muchísimas gracias a todos y que tengan un bonito fin de semana.